La semana pasada, a raíz del capítulo con Alma Lanís, comentaba yo por privado con una buena amiga común, oyente de este podcast y también colaboradora, en torno a uno de los nombres que nos faltaba, que no era ni más ni menos que Nosferatu, ese Drácula absolutamente pirata, porque nunca hizo referencia al libro original insectoide con esas tremendas sombras que se proyectan en el interior de su casa, que viene desde los Cárpatos a la ciudad y que se propaga como una especie de virus o de epidemia. Vivimos un mundo complejo, vivimos un mundo tras el 11S, que va camino de cumplir 25 años, no me acuerdo ya, muchos, no sé, creo que fue en el 2001, ¿no? Creo que fue en el 2001. Yo diría que sí, que el año que viene serán 25. El tema de la pandemia de COVID, lo de Oriente Próximo, que no ha dejado de estar como está desde que yo tengo memoria, desde niño leyendo en los periódicos el asunto del conflicto y ahora directamente el genocidio, la larguísima guerra de ocupación de Rusia en Ucrania, en fin, un mundo en el que ya no hay eso que decían cisnes negros, ¿no? Que de pronto de entre todos los cisnes surge uno por sorpresa, un cisne negro. Ahora ya casi que las sorpresas las tenemos que esperar. Que Donald Trump gane el segundo mandato y se dedique además con bastante eficacia a hacer cosas de Trump. Ahora está yendo contra todas las ONGs, culpándolas a raíz del asesinato de Kirk, del agitador este neoliberal trumpista que asesinaron en Estados Unidos. Vivimos un mundo que yo suelo definir como líquido, gaseoso, un mundo incluso diría pantanoso, en el que es difícil saber dónde uno pisa y es difícil moverse. La película de Nosferatu de Murnau es una película que obedece a una época, al expresionismo alemán, igual Metrópolis y otras películas, la propia de Nosferatu. Se lo mencionó como un arte aliado del fascismo, del nazismo, pero la realidad es que luego el nazismo lo prohibió. Y yo quería traer hoy aquí esto y relacionarlo con algo que lleva tiempo vendiéndosenos, como es el estoicismo de Séneca, para intentar entender qué buscamos en un mundo cambiante y en un mundo, básicamente un mundo que nos da miedo, que nos asusta. Así que vamos a ello, que luego me dicen que meto las introducciones de 4 minutos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y es por eso que esta es solo de 3. Buenos días, hoy es jueves 9 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1554 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy con esta voz que me sigue dando el Señor, vamos a hablar del estoicismo y de la falta de seguridad del mundo en el que vivimos. Si navegas por redes o lees libros de autoayuda, o me estoy acordando de un libro que no hace referencia a Séneca, hace referencia a Platón, que decía más Platón y menos Prozac, un libro antiguo, y bueno, que generó, de hecho germinó de ahí una red, o no sé si estaba de antes, pero germinó una red de terapeutas filosóficos que se ofrecían como alternativa a lo largo de todo el planeta, como alternativa a los terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, y que en lugar de conversación terapéutica o de medicación directamente, lo que ofrecían era filosofía. Y no seré yo el que diga que la filosofía no puede ayudar a cambiar la vida de las personas, incluso a cambiar el mundo. Pero era raro. Como poco podemos decir que era raro. Hoy, si navegas por redes o lees libros de autoayuda, como te decía, te has tenido que topar con Séneca, con el estoicismo, con esa filosofía romana de hace más de 2000 años que vuelve a estar de moda desde hace un tiempo. Se nos vende como la solución, como el hack definitivo para la paz mental.
Y es que la fórmula, como casi todo el populismo, no puede parecer más sencilla. Enfócate en lo que puedes controlar, acepta lo que no puedes y serás feliz. ¿Qué mundo dejes a los demás? Con lo que no puedes controlar y con tu renuncia a cambiar lo que crees que no puedes controlar, eso ya tal. Esta popularidad masiva ha traído una pregunta que a mi modo de ver a mucha gente le puede parecer incómoda. La filosofía estoica, el estoicismo, Séneca, que nos pide centrarnos en la virtud interna, ¿es una excusa para la indiferencia externa? ¿Tenemos que dejar de mirar a los otros? ¿Se está utilizando a Séneca para justificar el individualismo extremo? Peor aún, ¿se está justificando a Séneca o se está usando a Séneca para justificar y vendernos la idea neoliberal de que el mundo mejorará si simplemente cada uno se ocupa de lo suyo y abandona lo colectivo? El pilar central del estoicismo es lo que se llama dicótoma del control. La idea de que solo tenemos que invertir nuestra energía, nuestro tiempo, toda nuestra ilusión en aquello que está en nuestro poder. Nuestros juicios, nuestras acciones, y aceptar con serenidad aquello que no podemos controlar, lo externo. Esta idea, si la tomas al pie de la letra y la descontextualizas, se convierte fácilmente en una herramienta para el individualismo radical. Hay pobreza, hay desigualdad, están matando niños, están haciendo un genocidio de niños, de adultos en Gaza. ¿Puedo yo individualmente acabar con ello? No. Y como no me preocupo. No voy a una manifestación, no me preocupo de saber si los genéricos que estoy consumiendo, que me receta mi médica y que me vende mi farmacia, son de un laboratorio israelí o no lo son. Yo me centro en mi rutina de cada mañana, en hacer deporte, en cuidar mi alimentación, en llevar la mejor vida que yo pueda llevar. El peligro de este estoicismo que tanto ha crecido, incluso ya digo, en el mundo del podcasting, se transforma en una herramienta de autopacificación. Nos volvemos expertos en manejar nuestro estrés ante la injusticia. Pero yo creo que a costa de ignorar la injusticia misma. No te enfades por las políticas corruptas, no te enfades por lo del genocidio. ¿Qué puedes hacer? No está en tu mano, no puedes controlarlo. Así que lo que puedes controlar es tu ira. No te agobies con eso. Y aquí está la trampa. Cuando abandonamos lo colectivo con la excusa de la paz mental, cuando dejamos el campo libre a quienes sí controlan lo colectivo, perdemos. El enfoque exclusivo en la felicidad individual, sin responsabilidad social, es el caldo de cultivo perfecto para una sociedad donde los problemas sistémicos, los problemas de la estructura social, del Estado, de las élites, de todos los que nos generan muchas veces problemas a la gente común, son problemas que se ignoran. ¿Se usa a Séneca para vender neoliberalismo, como decía yo antes? Esa promoción de una ideología extrema de responsabilidad individual. Si eres pobre es tu culpa por no esforzarte lo suficiente. El éxito y el fracaso son solo producto de tus decisiones. Eres un panza. No te levantas a las 5. Aquí es donde la mala interpretación del estoicismo encaja peligrosamente bien. La filosofía se convierte, en este caso, en un kit de supervivencia corporativo. Acepta lo que se llama el burnout, el quemado, que es una cosa que, por ejemplo, en mi profesión se menciona mucho. Se te dice que el estrés laboral es algo que tienes que aprender a manejar tú. Controla tú tu respuesta. En lugar de cuestionar un sistema laboral que a veces es una mierda. Que a veces te tiene un montón de horas trabajando para que la mitad de tu salario vaya a lo mejor a pagar un alquiler de una cosa de 40 metros en un sitio fuera de la M30. Voy a ponerme en Madrid, pero podría ponerme en Bilbao o en Barcelona, ya no digamos en Donosti. Luego está la responsabilidad única de cada cual.
Si pierdes el trabajo, el estoicismo te enseña a manejar la pérdida sin ira, pero si esta mentalidad se generaliza, se disuelve la necesidad de los sindicatos, de los mal tratados sindicatos. No digo que algunos, y en situaciones concretas, no hayan merecido el rechazo social. No deja de ser curioso que en Euskadi tengamos ahora mismo 2 organizaciones muy importantes en el resto de España sometidos al gobierno de una gestora, la Unión General de Trabajadores y el Partido Popular. No voy a decir lo que pienso, pero quienes me conocen saben lo que pienso sobre esto. Es muy curioso. Pero vuelvo, no hacen falta sindicatos, no hacen falta redes de seguridad social o políticas de protección, porque el individuo debe autogestionarse. Hay una adversidad, búscate la vida. Y luego, como pasa en Estados Unidos, siempre queda espacio para la acción comunitaria, que tiene que ver con que yo, que soy un hombre de éxito, pues dono una parte de mi dinerito, lo que yo quiero, no lo que me vayan a imponer los impuestos. Y luego está lo de la fuerza mental, que me encanta. Se exalta la figura del estoico, del emprendedor que lo aguanta todo. Se centra en la fuerza mental como el único capital real. Su deporte, levantarse a las 5, no tener panza. Y se desvía la atención de las estructuras de poder que realmente limitan la movilidad social, lo que se llamaba antiguamente el ascensor social, ¿no? En resumen, el estoicismo se despoja de su ética social y se viste de psicología de alto rendimiento para que seas un trabajador o un consumidor más resiliente, más resistente a lo que el sistema te hace, más tolerante a las condiciones de mierda que otros han creado para ti. Pero atención, porque si leemos a Séneca en su contexto completo y no sacado para un reel, la acusación de que el estoicismo es puramente individualista se cae por su propio peso. Estamos olvidando la parte más importante del estoicismo, la ética cívica. De esto no hablan los que hablan de estoicismo o los que lo manipulan para decirnos que con este tipo de conductas y de pensamiento llegaremos al éxito. Los estoicos eran cosmopolitas. Creían que todos somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Bueno, en aquella época yo creo que ciudadanos. Y que tenemos un deber moral con la humanidad. Séneca mismo lo dice claramente en sus escritos. Él define la virtud no solo como la paz interior, sino también como la justicia y el servicio a la comunidad. Poco se habla de esto cuando se habla de estoicismo. El filósofo romano no te dice que abandones el mundo, te dice que sirvas desde un lugar de fortaleza interna, que estés tú bien para ayudar en un ámbito mucho más colectivo. Y en eso estoy de acuerdo. Tienes que intentar cuidarte, tienes que intentar estar bien, tienes que intentar equilibrarte, pero no para decir, mira, a mí que me dejen como estoy, que estoy bien, no quiero saber nada del mundo. No. Para actuar en el mundo, para actuar socialmente, para hacer que las cosas cambien, para ayudar a los demás. Séneca no pide que ignoremos la injusticia, sino que gestionemos nuestra ira para poder actuar de forma racional y efectiva. Que tengamos sentido común a la hora de actuar, que no vayamos con una ira o con un miedo absolutamente ciegos a hacer cambio social. Y Séneca defiende la justicia y defiende la humanidad. La virtud principal del estoicismo, del verdadero estoicismo, que no ha sido, ¿cómo se dice? Lo de los árboles, que no ha sido podado en todas sus ramas, es vivir conforme a la naturaleza. Y para los estoicos la naturaleza humana es racional y es social. Hay un deber de ayudar a los semejantes, porque es lo correcto. No porque te vaya a dar beneficio personal. No es esa ayuda de ese señor que habla de las panzas, que te dice que por un módico precio de miles de euros, él te ayuda. No hablamos de esa ayuda, hablamos de la ayuda desinteresada, de estar yo bien para ayudarte a ti.
Un verdadero estoicismo es aquel que entiende que no puede controlar que haya desigualdad, pero sí puede controlar dar su tiempo, dar su dinero o alzar su voz con argumentos razonados para luchar contra la desigualdad. El estoicismo no es una filosofía individualista o neoliberal, pero es susceptible de ser mal interpretada, sobre todo si la manoseas, la llevas a un podcast y la empiezas a utilizar para decirle a la gente estoicismo, a tope con ello y piensa en ti y levántate temprano y no tengas panza. Quería hacer un análisis crítico del estoicismo y al mismo tiempo hacer una reivindicación del estoicismo, pero de todo el estoicismo. Porque no hay nada más manipulador en el mundo en el que vivimos que coger una parte de las ideologías o de los pensamientos que pueden ser válidos y terminar transformándolos en una mierda que no se parece en nada a lo que originalmente un pensador como Séneca quería contarnos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.